Buen día, bendiciones para quienes están viendo este mensaje. Nos alegra que estés aquí acompañándonos. Después de unos días de pausa, estamos retomando nuevamente la grabación de estos mensajes. Hoy vamos a estar compartiendo este en particular que se llama Correctamente Equivocado. Es gratificante para cada uno de nosotros sentir que todo lo que hacemos está bien y que los pasos que estamos dando son los correctos. Pero puede pasarnos, y seguramente nos ha pasado, que creyendo estar haciendo lo correcto, estamos haciendo lo incorrecto o estamos yendo por el camino equivocado. Y no es gratificante para nosotros como seres humanos darnos cuenta de que estamos haciendo las cosas mal, sobre todo cuando creemos que las estábamos haciendo bien. Hoy vamos a tratar este mensaje y vamos a enfocarnos un poco en el testimonio del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, antes de su conversión y después de su conversión. Pero primero, ¿qué te parece si iniciamos este tiempo en oración? Señor Jesús, te doy gracias por cada persona que está hoy viendo este mensaje. Te pido que seas tú por este rato que vamos a compartir, permitiéndonos enfocarnos únicamente en lo que tú quieres hablar hoy a nuestra vida. Que nuestros oídos estén alertas, atentos, abiertos, Señor, a recibir el poderoso mensaje de tu palabra. Que no seamos necios, que no seamos soberbios, que el orgullo no impida, Señor, que tú obres en nuestro corazón, que tú cambies nuestra vida. Gracias te damos porque tú estás al pendiente de cada una de nuestras necesidades. Gracias te damos por esta oportunidad que nos das de recibir tu palabra. Que cada vez, Señor, que recibamos tu palabra, lo hagamos con alegría, con un corazón que anhela aprender de ti, que anhela conocerte un poco más. Llévanos, Señor, a ser más sabios cada día y menos necios. Es nuestra oración, te damos gracias, en tu nombre hemos orado. Amén. Cuando estoy navegando en redes sociales o pasando el tiempo en YouTube, hay una serie de artículos o videos que me causan mucha curiosidad y son esos artículos que tienen titulares como 9 cosas que estabas haciendo mal toda tu vida, 10 cosas que hemos estado usando mal todo el tiempo. Lo estabas haciendo mal y esta es la manera correcta de hacerlo. Es ahí donde descubres que hay una mejor manera de pelar un mango o una mejor manera de amarrarte los zapatos o que el abrelata se usa de esta manera y no como siempre lo has estado usando. Y así sucesivamente encuentras más situaciones donde uno dice, wow, lo estuve haciendo mal todo el tiempo. Pero en nuestro diario vivir no nos gusta que alguien venga y nos diga, lo estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque incluso cuando tratamos de hacer algo bien, a veces nos equivocamos. Y equivocarnos en cosas cotidianas de la vida o en la manera en que se usan las cosas, como este hombre que está ahí con el casco y el hombre del vehículo le dice, lo estás haciendo mal, así no se usa. Él se percata y se da cuenta que tiene el casco al revés, pues son situaciones que nos pueden causar risa, nos pueden divertir por un momento, se siente uno un poco tonto, por no decir otra palabra, pero a la larga esto no va a trascender en nuestras vidas, a menos que sea uno el hombre del tapabocas que se volvió viral en redes sociales. Pero en nuestro diario vivir estas situaciones no son tan complicadas. Pero hay aspectos de nuestra vida, hay situaciones de nuestro parecer, de lo que pensamos en nuestra cotidianidad, que sí están mal y están afectando precisamente nuestra manera de actuar, de comportarnos y de vivir la vida que queremos vivir. El apóstol Pablo, antes de conocer a Jesús, era conocido como Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso era un hombre de buena cuna, judío de nacimiento, también tenía nacionalidad romana, fue educado como fariseo, era un hombre inteligente, con ambiciones, con un celo ferviente por defender el nombre de Dios. Ese celo ferviente por defender el nombre de Dios lo llevó incluso a usar la violencia como método para acabar con todos estos nuevos creyentes que estaban apareciendo en el camino y decían creer
en Jesús. En el capítulo 9 del libro de Hechos vamos a leer lo siguiente en los primeros 2 versículos. Entonces Saulo, respirando aún amenazas y homicidio contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas en Damasco con el fin de llevar preso a Jerusalén a cualquiera que hallara del camino, fuera hombre o fuera mujer. Cuando el pasaje nos dice que Saulo estaba respirando amenazas y homicidio, nos está hablando de un hombre en cuya mente estaba este pensamiento constante de voy a acabar con todos aquellos que hablan el nombre de Cristo. Voy a acabar con todos aquellos que quieren creer en esta mentira de un Cristo resucitado. Su propósito entonces era un propósito violento y quienes estaban buscando el nombre de Cristo en esos momentos le tenían temor, pues esta era una persona que estaba dispuesto a hacer lo que tuviera que hacer en el nombre de Dios, aunque estuviera equivocado. Es entonces cuando en este mismo capítulo 9 del libro de Hechos nos vamos a dar cuenta de la conversión de Saulo, como Jesús tiene que poner un alto en el camino y transformar la vida de este hombre que creía fervientemente estaba haciendo lo correcto, pero no podía estar más equivocado. Saulo entonces emprende su viaje hacia Damasco. Entre Jerusalén y Damasco habían aproximadamente 280 kilómetros, una buena distancia consideradas las condiciones de la época, pero él estaba decidido en el nombre de servirle a Dios a acabar con todos estos cristianos que para él eran herejes, pues estaban calumniando el nombre del Señor y estaban hablando solo mentiras. En esta misión se dirige hacia Damasco, que era un punto estratégico en esa época, una ciudad muy importante, pues conectaba con muchas otras ciudades y era un punto de parada, pues tenían algo a su favor y es que esta ciudad tenía agua en medio de una zona desértica y muy árida. Era un lugar importante y Pablo quería ir allí a acabar con todos los cristianos que encontrara, a algunos tomarlos presos y a otros, pues, si se resistían, asesinarlos. Es entonces cuando se encuentra con Jesús. Es aquí, en este camino entre Jerusalén y Damasco, donde Jesús decide irrumpir en la vida de Pablo. Y él tiene un encuentro sobrenatural con Dios. Muchos no vamos a tener un encuentro sobrenatural con Dios para convertirnos a Jesús, pero sí todos necesitamos tener un encuentro personal con Jesús. Miremos lo que dice el pasaje de Hechos, capítulo 9, versículos 3 al 5. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, y son esas palabras que probablemente hemos escuchado, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Imagínense la situación por un momento. Ustedes van decididos a hacer algo y en el camino algo los irrumpe y en este caso los irrumpe la voz de Jesús. Jesús le habla directamente a Pablo y le dice, ¿por qué me persigues? Saulo le pregunta, ¿quién eres, Señor? ¿Será que él no sabía quién era? Ya que entendemos que él era un fariseo conocedor de la ley, entendido en las escrituras, él sabía quién era el Mesías, él sabía quién era Jesús y qué estaba proclamando Jesús, pero había decidido no creer en Jesús. Entonces cuando él pregunta, ¿quién eres, Señor? Él ya sabía quién era Jesús. Aún así Jesús le responde y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Qué importante es entender que cuando alguien está persiguiendo al cristiano, también está persiguiendo a Jesús. Aunque Saulo estaba persiguiendo herejes, en realidad estaba persiguiendo a Jesús. En este encuentro sorprendente, la vida de Saulo
toma un giro irreversible. Su vida cambia permanentemente, pues es que es en este punto clave donde él entiende que Jesús no es una mentira, que Jesús es real y su vida se ve afectada para siempre. Después de su encuentro con Jesús, él no pudo comer ni beber durante muchos días. Pero miremos qué más pasó en esta historia. Si estás haciendo bien la tarea de conocer a Jesús, de conocer a Dios a través de su palabra, lo más probable es que en el camino te hayas encontrado con situaciones donde hayas descubierto que habías entendido mal las cosas respecto a Dios, o que aspectos de la doctrina bíblica los habías comprendido mal y ahora los entiendes bien. Algo así era lo que le pasaba a Pablo. Toda su vida, como fiel seguidor de Dios, había estudiado la palabra del Señor y creía que la entendía a perfección. Pero cuando se encuentra con Jesús, descubre que estaba equivocado, que aunque Jesús ya estaba, él lo había negado, él había creído que era una mentira. Fue un momento confrontador para él porque toda su vida y específicamente en algo que para él era muy importante y era el plano espiritual, era una mentira hasta ese momento. Y cuando se encuentra con este Jesús Salvador, con este Jesús resucitado, pues su vida se parte en dos. ¿Por qué? Porque todo lo que él había creído hasta ese momento, lo había creído a su manera. Y ahora tenía que empezar a convertir su pensamiento no en a su manera, sino a la manera de Dios. Comprobar que estamos equivocados, darnos cuenta que estamos haciendo las cosas mal creyendo que las estamos haciendo bien, pues no es grato. Normalmente cuando nos damos cuenta que estamos en un error, pues optamos por quedarnos callados, por mejor no decir nada, pero debemos entender que estos puntos donde nos encontramos en un error y descubrimos la verdad son determinantes en nuestra vida, pues a través de estas situaciones Dios puede obrar grandes cosas en nuestra vida. Estas situaciones preparan el camino para cosas más grandes, como le pasó a Pablo. En el mismo capítulo 9 del libro de Hechos vamos a leer los versículos 8 al 15. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión y lo llamó. Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada Derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre le ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Particularmente este versículo que está ahí en pantalla a mí me parece conmovedor, confrontador, y es una muestra de lo grande que es el amor de Dios por nosotros. Y es una muestra de cómo, aunque nosotros descartamos a las personas que están a nuestro alrededor fácilmente por sus errores, por sus pecados, por su pasado, el Señor no nos descarta tan fácilmente y al contrario tiene planes con todos nosotros. Con Saulo tenía un plan súper especial. Aquí tenemos una confrontación entre un nuevo cristiano y un creyente en Dios. El nuevo cristiano es Ananías, que ya vivía en Damasco, y otro nuevo cristiano, pero anterior creyente solamente pues en la ley de Dios, es Saulo. Vemos como en esta historia simultáneamente
ambos tienen una visión donde se van a encontrar el uno con el otro. Ananías, que es este nuevo cristiano, entra en conflicto con la petición que le está haciendo Dios, porque él dice, ¿cómo me puedes pedir que vaya donde un hombre que está dispuesto a matar cristianos? Era una prueba complicada porque Saulo ya era conocido por su reputación de atacar a los nuevos creyentes y Ananías en su corazón se llenó de temor. ¿Qué pasa si yo voy allá a orar por alguien que está dispuesto a matarme? Voy a perder la vida. Pero también era un punto donde el Señor estaba tocando el corazón de Ananías y mostrándole que él puede escoger la vida de quien él quiera, como él quiera, cuando él quiera, donde él quiera, transformarla y usarla a su favor. ¿Qué planes tenía Dios con Pablo? Muy específicos. Dice, el Señor le dijo, ve porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles, a reyes, como también al pueblo de Israel. Piensa por un momento que tú y yo también somos instrumentos elegidos de Dios con una misión, llevar el mensaje del Evangelio a quienes hoy no lo tienen. Tal vez en el camino tú mismo has descartado a personas que crees que nada que ver con Dios. Pero si el Señor hoy las pone en tu corazón, piensa en ellas y comienza a planear una estrategia para poder acercarte a ellas con el mensaje de Cristo, con el mensaje de Jesús, un mensaje que es transformador y cambia vidas. A Ananías no le quedó más remedio que obedecer, ir donde Pablo, orar por él y devolverle la vista. El dicho dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Tal vez Pablo necesitó quedarse ciego literalmente por un momento para poder ver a Jesús. Hoy en el mundo hay muchas personas que están ciegas y no en el sentido literal de la palabra, pero sí espiritualmente. Y necesitan que tú y yo seamos más valientes y no nos dé temor hablar de Jesús, testificar de Jesús, porque cuando testificamos de Jesús estamos llevando la palabra, el poder del nombre de Jesús a la vida de alguien y quitando el velo, devolviéndole la vista y permitiéndole por primera vez abrir los ojos a todo lo que Dios tiene preparado para sus hijos. Haciendo un paréntesis con el pasaje que estamos hoy estudiando de la Biblia, les cuento la siguiente anécdota. Una mujer salió de compras y regresó a su casa con un vestido muy costoso. Cuando su esposo se dio cuenta de la compra que había hecho, se enojó con ella porque habían hablado y ella sabía que el presupuesto para ese entonces estaba muy apretado y que ese era un gasto innecesario que les iba a costar. Entonces le reclamó y le dijo, explícame por qué compraste ese vestido. A lo que la mujer respondió, el diablo me obligó. El marido le dijo, pero ¿cómo así que el diablo te obligó? Si el diablo te obligó, ¿por qué no le dijiste atrás, Satanás? Y ella le dijo, yo le dije atrás, Satanás. Y él me dijo, atrás también se te ve muy bien ese vestido. Entonces me lo tuve que comprar. Aunque esta historia nos pueda parecer un poco divertida, debemos darnos cuenta que el enemigo, Satanás, siempre está buscando distorsionar la verdad. Y quiere que distorsionemos la verdad para que no podamos aceptar nuestros errores, reconocer que nos hemos equivocado. Y si queremos verdaderamente cambiar y permitir que el Señor nos transforme, necesitamos asumir nuestra responsabilidad. Los mejores años de tu vida son aquellos en los que decides que tus problemas son tuyos. En 1 Samuel capítulo 13, en el versículo 14, encontramos esas famosas palabras que hemos escuchado muchas veces donde el Señor dice que el nuevo rey de Israel, David, era un hombre conforme al corazón de él. Lo hace a través de su profeta. Y cuando usamos esta expresión, David era un hombre conforme al corazón de Dios, hacemos referencia a que una de las características de David no era que fuera perfecto,
una de las características de David es que era sincero con Dios. Si David estaba enojado, le decía, Señor, estoy enojado, me parece una injusticia lo que hiciste. Si David estaba feliz, le decía, Señor, eres el mejor de todos, te amo, te adoro, te alabo, te exalto, canto, bailo para ti. Si David estaba triste, le decía, Señor, estoy llevado, no sé qué hacer con mi vida, no quiero estar más en esta tierra, ¿por qué me tienes aquí? En conclusión, David era un hombre transparente con Dios, sincero con el Señor, y eso agradó a Dios, eso agradó al Señor. David se equivocó en muchas ocasiones, pero una de sus características era que aceptaba su responsabilidad en las decisiones buenas o malas que había tomado. No siempre de primera mano, a veces le tomaba tiempo o Dios tenía que usar a profetas como Natán para ayudarlo a entender que lo que estaba haciendo estaba mal. Pero necesitamos hacernos cargo de nuestros errores y no dejarnos engañar del enemigo. Continuemos entonces con nuestra historia después de este pequeño paréntesis. Cuando asumimos nuestra responsabilidad, tenemos una nueva oportunidad. Tenemos la oportunidad de corregir el rumbo por el que estamos andando. Esta oportunidad surge de una expresión muy sincera hacia Dios donde le decimos, Señor, tú tienes la razón. Señor, tengo un problema. Estoy metido en un lío. Reconozco que me equivoqué. Reconozco que he pecado. Después de este encuentro sobrenatural de Saulo con Jesús, su vida cambia y él toma la decisión de corregir el rumbo. Hechos capítulo 9 versículos 19 al 20 nos dice, y habiendo comido, recuperó las fuerzas. Saulo estuvo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida predicaba a Jesús en las sinagogas diciendo, este es el Hijo de Dios. ¿No te parece sorprendente? Este hombre que inicialmente iba a ir a cada sinagoga a buscar a todos los posibles nuevos creyentes para atraparlos, llevarlos presos o matarlos, ahora iba a visitar todas las sinagogas a decir, verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. Yo pude conocerlo, tú ahora puedes conocerlo. Qué impactante es como un encuentro personal con Jesús puede transformar nuestras vidas. A veces nos da temor hablar de Jesús, hablarle de Jesús a nuestra familia, a nuestros amigos. Pero no tengas temor porque lo que puede hacer Jesús por tus amigos, por tu familia, por las personas que están perdidas, es lo que ha hecho por ti y aún cosas mayores que las que ha hecho por ti. No sabes a quién estás descartando, no sabes a quién estás dejando de lado cuando guardas silencio y no hablas o no testificas de Jesús. La semana pasada tuvimos la oportunidad de viajar con mi hermana a Cali y compartir un tiempo muy especial con nuestra familia. Pero pues durante el trayecto de ida particularmente tuvimos dos situaciones donde nos perdimos. O para corregir y decir bien las cosas, como yo era el conductor elegido, pues tuvimos dos momentos donde me perdí. Inicialmente pues le eché la culpa al copiloto, en este caso pues a ella, y ella no estaba muy feliz de asumir la culpa. La situación real es que nos quedamos sin señal de celular, por lo que el GPS que estaba ahí activado se enloqueció. Tuve que guiarme más bien por la señalización que encontraba en el camino, algo así como lo que está en pantalla. En mi mente, la manera correcta de leer la señalización es Cali a la derecha y Buga siga derecho. Yo soy zurdo y por eso lo entendí así. No, mentiras, me estoy justificando. La realidad es que interpreté mal la señal es muy clara, Cali siga derecho y Buga a la derecha, pero yo la entendí al revés, cuestión que nos fuimos a la derecha, empecé a sentirme por una carretera que no era la correcta y dije por aquí no es, empecé a ver señalización de bienvenido a Buga y dije no, me perdí. Tuve que buscar el retorno, cuestión que avanzamos como 8 kilómetros y luego tuvimos que devolvernos como otra vez esos mismos 8 kilómetros para llegar al punto correcto. También en la vía Armenia-La Paila nos pasó lo mismo, me pasó lo mismo, me volví a perder, interpreté mal
la señalización, tengo que hacer otra vez el curso de señales de tránsito y nos perdimos. ¿Qué les quiero decir con esto? Muchas veces si queremos corregir el rumbo de nuestras vidas, de hacia dónde vamos, pues tenemos que hablar de una palabra muy especial que se llama arrepentimiento. Y el arrepentimiento implica muchas veces volver a un punto inicial de partida. El arrepentimiento es reconocer el pecado, renunciar a él, recibir el perdón de Dios y tratar de vivir de manera diferente. Fue como cuando Zaqueo tuvo este encuentro con Jesús y le dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. El Señor siempre está dispuesto a perdonarnos, pero eso no implica que no debamos muchas veces asumir las consecuencias de nuestros errores, de nuestro pecado. Y aunque las consecuencias no son las más agradables, son muchas veces son necesarias, porque a través de ellas Dios disciplina nuestra vida. Y si estamos en la frecuencia correcta, esa disciplina nos va a hacer bien y vamos a reconocer que era necesaria. Así creamos en nuestra mente que tenemos todo claro, que ya sabemos a dónde vamos a llegar. No seamos necios y no pongamos en práctica esto de escuchar el consejo de Dios, de buscar lo que Dios quiere o dice al respecto. Porque muchas veces nuestra necedad nos lleva a actuar en nuestra propia sabiduría y a terminar no sé cuántos kilómetros en el destino equivocado. Para poder volver al destino correcto vamos a tener que devolvernos esos kilómetros y poder llegar a donde el Señor quiera llevarnos. Si realmente estás arrepentido, el siguiente paso a dar es volver atrás y rectificar. Estamos acostumbrados a veces a equivocarnos, a cometer errores y a continuar sobre la marcha, a seguir sobre lo que hicimos, en lugar de volver atrás y rectificar. ¿Qué pasa? Con el pasar del tiempo, todas estas acumulaciones empiezan a ser una base inestable en nuestra vida y tarde o temprano ese castillo de naipe que estamos levantando se derrumba. Si realmente queremos construir sobre una base fuerte, muchas veces vamos a tener que pagar el precio de esforzarnos más, de volver a hacer las cosas, de volver a empezar, pero esta vez asegurándonos en el detalle que todo esté bien, que todo esté a punto, que todo esté a término. Cuando caminamos con Dios, el Señor pone en nosotros esa capacidad de poder hacer las cosas a su manera. Y cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, estamos construyendo sobre una base firme. Lo más importante es que aprendamos a dejar que Dios nos guíe. No es lo mismo entender que Dios nos guía a dejar que Dios nos guíe. Pablo, desde su transformación, empezó a dejarse guiar por la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un regalo que Jesús nos ha dado y es Dios mismo guiándonos, Dios mismo dándonos sabiduría a través de su Espíritu. La pregunta es, ¿dejas que Dios te guíe? Dice la palabra de Dios en Proverbios 2:6, porque el Señor da la sabiduría y de su boca provienen el conocimiento y el entendimiento. El Señor es quien nos da la sabiduría. Si nos limitamos a seguir el consejo humano, vamos a terminar avanzando muchos kilómetros que después vamos a tener que devolvernos. Pero si empezamos a buscar el consejo de Dios, a consultar a Dios, créanme que nuestra vida va a ser diferente. El problema es que consultamos a Dios solo cuando no sabemos y tenemos que aprender a consultar a Dios en todo tiempo. Sepamos o no sepamos cuál es el paso a dar, debemos consultar a Dios. ¿Por qué? Porque al hacer eso estamos diciendo, Señor, yo creo saber qué es lo correcto, pero no quiero equivocarme. Tú sabes qué es lo correcto y sabes qué debo hacer para no equivocarme. Dame tu consejo, Señor.
¿Y dónde encontramos el consejo de Dios? En su palabra, en esa Biblia que ustedes ven ahí en pantalla, en esa Biblia que ustedes tienen en su celular, en esa Biblia que tienen a veces en su casa, pero que nunca abren. Ahí está el consejo de Dios. Ahí está la guía de Dios. Y Dios desea guiarnos hacia lugares donde de verdad podamos encontrar satisfacción, paz, tranquilidad. Muy seguramente nuestra vida no va a ser paz, amor y alegría siempre, pero sí vamos a encontrar contentamiento en el Señor, porque cuando hacemos la voluntad de Dios, vivimos en paz. Deja que Dios te guíe, no seas necio, no seas necio, deja que Dios te guíe. Quiero terminar el mensaje que hemos compartido invitándote a reflexionar en la siguiente pregunta. ¿Tienes la madurez emocional y espiritual suficiente para admitir tus errores? O cuando alguien viene y te habla sobre tus errores, inmediatamente piensas en defenderte, en justificarte, en culpar a otros, en culpar a la persona que se está acercando, en responder con enojo, en responder con sarcasmo. Porque si es así, déjame decirte que el orgullo está afectando tu vida. Solo alguien que vive una vida en humildad es capaz de admitir sus errores. Solo alguien que se deja moldear por Jesús es capaz de reconocer y de pedir perdón y de arrepentirse y de corregir el rumbo de su vida. Y si tiene que volver y tiene que rectificar, lo va a hacer las veces que sea necesario, porque en su corazón su único deseo es agradar a Dios. Nadie está más allá del alcance de la gracia de Dios. Cuando seguimos leyendo la vida de Pablo, sus viajes misioneros, en el primer libro de Corintios, capítulo 15, versículos 9 al 10, nos encontramos con algo muy interesante. Pablo dice lo siguiente: admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Vemos como una carga tal vez en la vida de Pablo fue su pasado. Se sentía mal porque persiguió a los cristianos, los asesinó. Creía que lo estaba haciendo en el nombre de Dios, creía que le estaba haciendo un servicio a Dios, pero cuando se dio cuenta de cuán equivocado estaba, cuando se encontró con el amor, con la gracia de Jesús, con el perdón de Jesús, cambió su vida. Aún recordaba, pero miremos cómo continúa este pasaje en el versículo 10. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí. Dios derramó su gracia sobre mí, y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. No soy yo. Pablo, aquel hombre orgulloso que se mofaba de conocer la ley de Dios al derecho y al revés, decía ahora: no soy yo, sino es Dios quien obra a través de mí por su gracia. Admito que me equivoqué, admito que perseguí a la iglesia y por eso me considero insignificante, el más insignificante entre los apóstoles. Pero entiendo que todo lo que soy se debe a lo que Dios hizo en mí. Todo lo que tú y yo hoy somos es debido a la gracia, al amor, a la misericordia de Dios, y no podemos olvidarnos de eso. A veces somos tan necios que nos va un poquito bien en la vida y ya nos creemos superhéroes, ya nos creemos invencibles, ya nos creemos infalibles, cuando al contrario, cada vez que nos vaya bien en la vida debemos reconocer que Dios es bueno, que Dios es fiel, que su misericordia no tiene límites, que su perdón es incondicional, que su labor de Padre en nuestras vidas hace que muchas veces nos dé cosas que no nos merecemos, pero igual decide dárnoslas por gracia, por amor. Valoremos el amor de Dios, valoremos la gracia de Dios. ¿Sabes? Satanás, el enemigo, tratará de engañarnos y tratará de decirnos: no te mereces el amor de Dios.
tus acciones, tu pasado, lo que hoy estás haciendo, no se merece sino el castigo de Dios. Pero no te olvides, cuando el hijo pródigo terminó comiendo con los cerdos, trabajando con los cerdos, llegó a un punto tan bajo en el que dijo, en la casa de mi padre estaba mucho mejor. Volvió a la casa de su padre y su padre lo recibió con un castigo, con disciplina, no, lo recibió con un banquete. Le dijo, bienvenido, te estaba esperando, lo abrazó, lo vistió, lo besó, lo restituyó. No tengas temor de acercarte a Dios. Ese Dios que castiga, ese Dios que enjuicia, ese no es el Dios que necesitas conocer. Necesitas conocer a este Dios que a través de Jesús nos perdona, a través de Jesús nos limpia, a través de Jesús transforma nuestra vida. Isaías 55:7 dice que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia. ¿Qué necesitamos hacer? Admitir nuestros errores, abandonar ese mal camino que a veces hemos escogido, volver atrás, rectificar y confiar en que la gracia de Dios nos rescatará y nos permitirá dejar atrás cualquier cosa mala que esté en nuestra vida. Que no nos olvidemos que es la gracia de Dios que obra a nuestro favor, que obra en nuestra vida. Vamos a orar. Ahí donde estás, yo te invito a que por un momento cierres tus ojos para que te puedas concentrar mejor y a que me acompañes en esta oración. Señor Jesús, gracias. Gracias por este mensaje que hoy hemos recibido. Gracias, Señor, porque eres tú el único capaz de iluminar nuestra vida de tal manera que puedas quitar muchas veces la ceguera que nos impide ver lo que está mal en nuestros corazones, lo que está mal a nuestro alrededor. Danos la valentía, el coraje y la humildad que se requieren para reconocer que nos equivocamos, para reconocer nuestros errores, para reconocer, Señor, que te fallamos una y otras tantas veces, pero aún así tu amor, tu misericordia, tu gracia, tu perdón están a nuestro alcance. Enséñanos a buscar en ti sabiduría, a buscar tu guía. Llénanos de ti, Señor. Permítenos caminar de tu mano cada día, que en cada paso que demos, que en cada decisión que tomemos, tengamos la libertad y la sabiduría necesaria de confiar más en tu consejo y menos en el nuestro. Danos amor, Señor, por tu palabra. Danos amor por entender tus principios, por entender tus verdades. Danos, Señor, esa capacidad de poder obedecerte así no entendamos todo lo que sucede a nuestro alrededor. Fortalece nuestra fe. Permítenos vivir, Señor, en ti, caminar en ti. Que así como Pablo tuvo este encuentro camino a Damasco con Jesús, podamos encontrarnos siempre con Jesús. Que entendamos, Señor, que a través de tu Hijo tú nos has dado libertad, nos has dado perdón, que nuestro pasado no nos condena, que hoy, Señor, tú nos habilitas para vivir en libertad. No nos enseñes, perdón, no nos permitas, Señor, ser necios. Permítenos entender, Señor, que tú más que nadie conoces nuestros errores, que tú más que nadie conoces nuestro pecado. Ayúdanos a liberarnos, a ser transparentes, a hacernos conforme a tu corazón, Señor. A ser sinceros, a decirnos las cosas como son. Danos esa libertad, Señor, de ser transparentes contigo. Papá Dios, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que podamos compartir lo que tú nos das. Que no seamos solo oidores de tu palabra, que seamos también hacedores. Que lo que recibimos de ti lo podamos compartir con quienes están a nuestro alrededor y lo necesitan. Gracias, Señor, te doy por cada persona que está escuchando este mensaje. Yo te doy gracias, bendigo
su vida, bendigo sus finanzas, bendigo sus relaciones, bendigo su familia. Gracias, Señor, porque tus bendiciones son incontables. Gracias porque tu amor es incontable, Señor. Gracias porque tú estás al cuidado de nuestra vida. Gracias te damos hoy por tu fidelidad, por tu protección, por lo que hemos recibido. Gracias, Señor. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Bueno, hemos llegado al final de nuestro mensaje. Si crees que esto le puede servir a alguien más, ayúdanos a compartir, a difundir por las redes sociales. Recuerda, si quieres participar más de nuestra iglesia, te invitamos a hacerlo. Tenemos otros espacios. Puedes encontrarnos en Facebook, en Instagram como Senfol Ibagué. Y ahí puedes enterarte de más novedades. Que el Señor te bendiga, que pases un resto de fin de semana muy agradable. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por escuchar.